para compartir con ustedes aquí en Con Mucho Picante, pero también esta charla, interesante por cierto, porque tiene que ver con una patología. Es por eso que tenemos como invitado, como siempre, al doctor José María Ildarraz. ¿Cómo le va, doctor? Buen mediodía, ¿eh? Buen día. ¿Cómo bueno, estamos? hoy hablamos de qué, doctor. Hoy la idea era hablar un poco de lo que es la litiasis renal y la litiasis urinaria. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué traigo un poco este tema asociado un poco a lo que es la cuarentena y lo que son un poco las urgencias y lo que se debe operar y a veces lo que no se debe operar? Por ahí lo dijimos en algún otro programa cuando hablamos un poco básicamente de lo que son las urgencias, de que hay algunas que son poco urgentes, que se las puede diferir, otras un poquito más y otras que son muy urgentes. Bien. Pero bueno, el correr de los días y lo que nos va pasando día a día, digamos, en el consultorio o en el sanatorio donde atendemos, es que estamos viendo que está pasando lo siguiente. Pacientes que han tenido o han sufrido en su domicilio un cólico renal, que por ahí mucha gente lo ha sufrido, que es un dolor muy intenso. Sí, es tremendo. Toman analgésicos, pasa ese dolor, le vuelve a aparecer el dolor, vuelve y se lo mantiene de esa manera hasta que llega un momento que el dolor por ahí pasa o queda muy disminuido. Sí. Pero no quiere decir que la patología, que el problema que ha causado ese dolor se haya solucionado. Entonces pasa a veces que la vía urinaria se termina tapando, ¿sí? Si vemos ahí un poco en la imagen... Esa es la litiasis. Claro, exactamente. Eso es cuando se tapa ¿Se manifiesta con qué? ¿Con ese dolor? Con ese dolor que se llama cólico renal. Cólico renal. Por ahí, como se está viendo un poco en la imagen, ¿sí? Esa es la forma del tratamiento. Entonces, ¿por qué hacemos ese tratamiento? Porque el cálculo ha caído en el uréter, ¿sí? Que es lo que conecta el riñón con la vejiga. Se tapa esa vía urinaria y genera el cólico renal. Bien, ahí primero vimos que ingresó... Claro, se ingresa con un aparato que se llama ureterorenoscopio, en este caso es flexible, es una patología, una tecnología flexible, y que a través de otra tecnología, que es la tecnología láser, se lo rompe al cálculo que está ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando esto queda agarrado? Y esto es una urgencia que podría ser diferida, que pasa el dolor, yo te doy un analgésico, te puedo operar de acá una semana, de acá un mes, lo vamos difiriendo en algunos casos. Pero ¿qué es lo que pasó? Como te decía, gente que ha tenido en su casa, no ha podido concurrir a la consulta, se ha tapado este riñón y ha generado por arriba de esa obstrucción que tenemos una infección. Y eso puede llegar a ser muy grave, ¿sí? Porque puede llegar a generar lo que es una sepsis, ¿sí? A punto de partida de una infección del riñón básicamente. Entonces esto en algunos pacientes, sobre todo en pacientes más añosos o que tengan algún factor predisponente o que tengan alguna otra comorbilidad, esta palabra que se escucha mucho, asociada, puede llegar a ser hasta perjudicial para la vida, o sea que puede ser mortal una sepsis. A ver, ¿sí? vamos por alguna otra parte. Sí. El tema de la cirugía, ¿duele? ¿Lleva mucho tiempo? ¿Se recupera rápido? No, este tipo de cirugías son prácticamente ambulatorias hoy en día. Como veías ahí en la imagen, se ingresa por vías naturales, no lleva ningún tipo de cicatriz ni incisión en el cuerpo, se entra por vías naturales, por uretra, se va hasta el uretra como se ve en la imagen bien gráfica, con este aparato que puede ser o rígido, ¿sí? Que es muy finito por supuesto, o flexible, que esto es una tecnología nueva que tenemos en el instituto, que además a través de ese aparato pasan elementos que, como ser una fibra de un láser, que lo pulveriza al cálculo o lo fragmenta en varias porciones y se lo extrae con una canastilla o con una pinza muy pequeña, ¿sí? Para liberar esa vía urinaria y que empiece a funcionar de nuevo. Y como te decía, en algunos casos donde se ha producido una infección por arriba de ese cálculo, esa obstrucción, ¿sí? Hace que se libere y pueda salir todo lo que es esa infección que está por arriba, esa orina infectada, pueda salir, obviamente con un tratamiento antibiótico adecuado y obviamente toda esta... O sea, no puede aguantar. Ahí llega un momento en que el organismo ya dice que no te aguanta. Exactamente. Ahora, de alguna manera, ¿cómo es que llegamos a eso? ¿Lleva su tiempo? ¿Es de una edad determinada? O... La litiasis renal es muy común, es muy común, ¿sí? Sobre todo por el tipo de alimentación y por el tipo de líquido que tomamos, ¿sí? Y a veces mucho por lo que yo siempre digo de la falta de ingesta de agua. Por ahí no tomamos mucha cantidad de líquido relacionada a la actividad que hacemos. Sí. Entonces eso hace que las pequeñas partículas que normalmente el riñón elimina, porque el riñón elimina habitualmente pequeños desechos, ¿sí? Estos se vayan pegando unas con otras y formen cálculos más grandes. ¿Y se diagnostica de qué manera, doctor? Se diagnostica o a veces por casualidad que encontramos algún cálculo dentro del riñón o cuando genera un cólico renal, el famoso cólico renal que genera ese dolor muy intenso localizado en la zona lumbar o anterior.
Eso genera un dolor muy intenso y eso es lo que hace que el paciente concurra a la consulta, se lo diagnostique por una ecografía o una tomografía y se realice el tratamiento generalmente quirúrgico, endoscópico en estos casos. Bien. Como te decía, en estos casos, en esta cuarentena no han consultado por esta situación que han tenido ese dolor, lo han mitigado el dolor con algún analgésico durante un tiempo, ha pasado, pero no quiere decir que el problema se ha ido, sino que ha calmado el dolor, porque el cálculo sigue agarrado ahí y eso es lo peligroso. Bien, hoy, perfecto. Bueno, detectarlo a tiempo, cuando uno comienza a tener este tipo ya de síntomas y demás, acudir al médico y no dejar pasar mucho tiempo, doctor. Exactamente. Bueno, muy bien, como siempre, ¿dónde lo encontramos, doctor? En Santiago 615, en el Centro Privado de Urología, ahí nos Bien. pueden encontrar, o en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, ahí también estamos presentes. Perfecto, un gusto como siempre tenerlo, doctor.